Hola, bueno, pues a través de este video vamos a continuar con el tema de organización y representación de datos estadísticos, que fue el que tenemos considerado en la unidad 2 de su unidad de aprendizaje. Como recordarán, estamos en esta unidad que es la 2 y aquí están contenidos los materiales que vamos a revisar. La presentación esta fue la que revisamos en la clase anterior y también este resumen lo pudimos revisar y trabajamos con los datos que estaban aquí. Antes de pasar a esta parte 2, vamos a hacer este ejercicio, que es el que les he grabado y que espero que quede muy claro para que ustedes mismos puedan realizar sus gráficas. Bien, antes de continuar, voy a dar un breve repaso sobre la presentación que vimos. Y es que, bueno, para representar datos estadísticos tenemos tres elementos: tablas, gráficas y medidas. En esta unidad vamos a hablar de los dos primeros, que son las tablas y las gráficas. Tanto las tablas como las gráficas y las medidas resumen información sobre el conjunto de datos. Las tablas, pues lo resumen a través de tablas y hay de diferentes tipos. Cuando una tabla representa solamente una variable, pues se le llama unidimensional. Y el punto, pues no es tanto el nombre, sino saber graficar esa tabla, tabular, ¿no? Saber generar esa tabla. Y por supuesto que esa tabla quede de manera que pueda ser interpretada. La bidimensional es cuando se representan dos variables en la misma tabla. En este caso es la edad y una variable de tipo nominal, que es sí o no, ¿no? Lo que sea que eso signifique, que lo tiene o que no lo tiene. Y bueno, acá hay otro ejemplo de tabla bidimensional, que es en donde se representan dos variables de tipo numérico. Y la intersección es en donde detectamos que confluyen o se intersectan el valor del renglón, de la columna como del renglón. Esto en términos generales me parece que se entiende de manera muy clara. El otro tema es el de las gráficas. Y en el de las gráficas es importante recordar que tenemos gráficas que representan a variables con nivel de medición nominal y ordinal, o intervalar y de razón. Hay diferente gráfica para cada uno de esos niveles de medición. En el caso de las variables de tipo nominal se representan a través de gráfica de sectores o circulograma o gráfica de pastel, ¿no? Se le llama así. Y bueno, se ocupa para representar variables cuyas categorías no llevan ningún orden, son etiquetas, son identificadores, ¿no? Que reflejan una categoría. Y la frecuencia normalmente se traslada hacia una proporción. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que se represente dentro del circulograma tanto la proporción, el porcentaje, como la frecuencia. Y eso es como lo vamos a hacer ahora. Y tenemos las gráficas de barras que nos sirven tanto para nominales como para ordinales. ¿Cuál sería una regla de cuándo usar una gráfica de barras para una variable de tipo nominal? Pues dependerá del autor, pero digamos que unas más de 6 categorías o 6 podrían representarse a través de barras para no saturar un circulograma. Ya un circulograma con varias rebanaditas ya no se aprecia bien. Entonces, cuando sean varias, nos podemos auxiliar de la gráfica de barras. Y lo que se va a representar dentro de la gráfica de barras es igual, puede ser tanto la frecuencia como la proporción, en los dos casos. Cuando las gráficas son indispensables que se ocupen, cuando el nivel de medición de la variable sea ordinal. En el caso del ordinal, nosotros aquí tenemos las variables en forma ordenada y en la categoría ya sea ascendente o descendente, pero tienen que estar ordenadas y lo que se va a representar es la frecuencia. El histograma es una gráfica que representa o que sirve para representar variables con un nivel de medición
tanto intervalar como de razón. Preferentemente es cuando el nivel de razón ya está en forma de intervalo. Si se dan cuenta aquí de 50 a 54, pues lo que ya refleja es un intervalo que agrupa de los números del 50 a 54 y aquí está representada la frecuencia, ¿no? Pensemos en que estas son edades y hay una persona que tiene entre 50 y 54 años, hay dos personas que tienen entre 55 y 59 años y así, ¿no? Este es un histograma de frecuencias y es muy parecido al de barras, pero con la diferencia de que las barras son unidas. ¿Ok? Y el polígono de frecuencias se acostumbra, es siempre para variables cuantitativas, ¿no? Para variables numéricas. Pero la diferencia con el histograma es que nos sirve cuando representamos un número, puede ser la marca de clase del intervalo o puede ser cuando hacemos una representación de datos puntuales. Este es muy interesante y también lo vamos a ver a continuación en los ejemplos que traigo. Bueno, entonces ya, me voy a los ejemplos. Esta hoja de Excel, pues la van a trabajar ustedes y les pido de favor que tengan paciencia con Excel y que pues sigan lo que les estoy pidiendo. En general, una de las habilidades que deben de obtener al estudiar estadística es que se utilice un software para sistematizar la información. Entonces, pues sí, ahorita ya no se vale hacerlo a mano, sino si tendríamos que ocupar algún software. En esta ocasión vamos a ocupar Excel. Y fíjense que aquí lo que tengo es la representación de cuatro variables. Cuatro variables en donde les estoy preguntando a un grupo de personas. Son un montón de personas y lo hice así con toda la intención de que pues realmente valiera la pena el uso de un software y que no estuvieran tentados a hacerlo a mano. Son 610 personas a las que se les ha preguntado lo siguiente. El estado de origen, aquí tenemos, esta es la variable estado de origen. Les voy a contar que estos datos, bueno, ya ahorita son ficticios, pero se obtuvieron de un estudio que se realizó sobre el origen de los estudiantes de la licenciatura en cultura física y están clasificados por generación. Entonces, estos no son datos ahorita que los identifiquen a ustedes, como no estamos considerando el número de cuenta ni el nombre, y también he cambiado algunos elementos, ¿no? Pero para que vean que son información que basada en una necesidad real de representar esa información. Bueno, entonces preguntamos el estado de origen, el sexo, y solamente se dio la opción de femenino o masculino. Tenemos la generación a la que pertenece esa persona y la calificación. Vemos entonces aquí en sexo que solamente hay respuestas de femenino y masculino. En generación tenemos 2, 4, 6, 8 generaciones. Y calificaciones, pues tenemos una variación grande desde el 6.6 hasta el 9.5, que serían los rangos en donde fluctúan las calificaciones de estas personas, ¿no? Bueno, entonces si se dan cuenta, pues aquí tenemos diferentes niveles de medición de las variables. Vamos a empezar con el más sencillo y es esta, ¿no? El que corresponde a estado de origen. Y bueno, como recordarán, pues el estado es una variable nominal y lo que hacemos para generar la tabla es colocar aquí las categorías. Las categorías pues serán los diferentes estados de donde vienen los estudiantes y la frecuencia pues es cuántos estudiantes vienen de cada estado. Entonces podríamos ver en Excel, bueno, antes de que otra cosa, antes de que se me olvide, cuando se tienen los datos crudos no hay ningún filtro, ¿no? Se tienen así. Esto es lo que nosotros tendríamos, sin ningún filtro. En Excel, si queremos aplicar filtros, podemos seleccionar estos encabezados
y aplicar el filtro desde esta opción. Y entonces esto ya me permite y filtrar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero exclusivamente a los de Chiapas dejo aquí y me doy cuenta que hay 2 personas de Chiapas y no sé, si yo quiero a los de Chiapas en Distrito Federal, ya tengo esta cantidad de personas y esto se le llama filtro en Excel. Ahorita voy a mostrar todos. Ahora, ¿para qué les muestro esto? Pues para identificar los diferentes nombres que estamos considerando, ¿no? Eh, las diferentes categorías. No tenemos de los 31 estados, entonces, pues no tiene caso que nosotros estemos colocando los 31 estados. Y están ordenados de manera alfabética. Y efectivamente, en el nivel de medición nominal, pues una forma en que podríamos nada más representar las variables, pues es de manera alfabética. Eso no quiere decir que haya algún orden, que Chiapas esté arriba del Distrito Federal o que sea mejor o que esté abajo. No quiere decir nada de eso, solamente es un identificador. Ese es el tipo de medición nominal. Entonces, el estado de origen para lo que yo estoy midiendo es nominal. Entonces, vamos a colocar aquí Chiapas y lo que quiero ahora sí es que vean cómo se hace en Excel para que eh, esta misma hoja la desarrollen ustedes y hagan exactamente pues lo mismo que yo. Y una vez que hayan hecho esto, podrán hacer la actividad de tarea, que será algo similar, pero pues con otros datos. Entonces, con toda la paciencia del mundo, vamos y sin miedo a Excel, vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México. México no lleva acento, entonces voy a dejarlo sin acento con la intención de que cuente exactamente como, no que lo considere. Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla. Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Puebla. Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. Sin acento. A ver, creo que ya están. Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. Ok, vamos a hacer la prueba. Y entonces aquí vamos a usar Excel para que nos haga el conteo, porque eso es lo que queremos representar. Acuérdense que la tabla representa las frecuencias, ¿no? Con las que se repite que es el número de veces que se repite la categoría. Y entonces en Excel hay una función que se llama contar y hay una función contar que condiciona a que lo cuente si cumple con cierto criterio. Entonces, contar el rango es una sección en donde va a contar. En este caso, pues es todo esto. Hasta aquí vamos a tener 605 personas. Ahorita voy a borrar todos estos datos. Y el criterio lo va a contar siempre y cuando diga lo mismo que dice aquí, ¿no? Que es Chiapas. Y le doy enter. Como queremos que cuente en el mismo rango, vamos a fijar ese rango. Ese rango se puede fijar de 2 formas. Eh, Dependiendo de su computadora, si las funciones, que son las teclas de arriba, las pueden aplicar con la tecla de función, activar con la tecla de función, o si nada más tienen que presionar. Al presionar yo, aparecen estos signos de pesos.
O la otra opción es que entre la letra y el número de manera manual con el Shift y el 4, pues coloquen el número de pesos. En las dos formas se entiende lo mismo, que es o sea, que va a fijar este rango de la B2 a la B548. ¿No? Y ya. Entonces, si yo recorro esta selección, va a sumar en automático. Si se dan cuenta, aquí me voy a poner en el 2, está considerando el mismo rango y está dependiendo, el criterio es que diga Distrito Federal. Acá el criterio es que diga Durango, etcétera. Aquí, por ejemplo, aquí que no me detecta nada de Nuevo León, me extraña porque yo coloqué Nuevo León porque hay una persona de Nuevo León. Entonces, no sé si por el espacio que estoy dejando aquí, no me lo está contando. Ah, sí, era el espacio. No sé si se fijaron que aquí tenía un espacio y entonces pues ya no coincidía con el Nuevo León acá. De todas maneras, siempre vamos a sumar para saber si me dan la cantidad de participantes de mi encuesta que yo tengo. Tenemos 547 participantes, entonces está correcto. Esta sería mi primer tabla. Si se dan cuenta, es una tabla unidimensional porque está representando una sola variable, que es la variable estado, que es de tipo nominal. Entonces, aquí está. Ya, esto es una tabla. Ya que avancemos un poco más, nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos el reporte de los datos, estas tablas deben de tener un identificador, tabla número 1, y deben tener un nombre, un identificador numérico con un nombre, y debe haber una fuente de donde sacó la información. Pero ahorita no me voy a detener en eso, simplemente es hacer la tabla, ¿no? Y bueno, como vemos, es una variable de tipo nominal. La teoría nos dice que cuando es nominal se puede usar un circulograma, pero no vamos a usar circulograma porque también la teoría nos dice que cuando son varias categorías ya no es bueno utilizar el circulograma porque se pierden esas categorías, ¿no? Y entonces de 6 o más, vamos a dejar en eso, ¿no? Si son 6 o más, entonces lo que yo necesito ocupar es una variable, perdón, es una gráfica de barras. Y en Excel, en el menú insertar, pues vamos a darle así. Está, como ven, un poco exagerado los que provienen del Estado de México y casi no se ven los demás. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos hacer otra gráfica en donde ya sabemos que vienen varios del Distrito Federal y varios del Estado de México. Entonces, podríamos decir el Estado de México, Distrito Federal y otra categoría que se llame otros estados. Y entonces aquí vamos a el Estado de México, ya, ¿no? 446. Del Distrito Federal tenemos 50. Y el resto, que serían los 547 menos 446 menos 50, 51, ya serían los que vendrían de otros estados. Y entonces aquí ya me queda una gráfica de 3 categorías. Y aquí ya me conviene representar con un circulograma. Y aquí puedo colocar las etiquetas de los datos y bueno, y podríamos decir en dónde queremos esos datos. Y aquí lo que me está representando son las frecuencias. Como les comentaba, en el circulograma
Normalmente se acostumbra a que se represente el porcentaje. Entonces, aquí yo al activar esta opción, activo el porcentaje y queda ya mucho más claro con estos dos datos. Si se dan cuenta aquí, son 51 estudiantes que representan el 9%, están en gris, perdón, y vienen de otros estados. Y aquí en el Estado de México, 446 estudiantes que representan el 82%. Y aquí tenemos a 50 estudiantes que representan el 9%, provienen del Distrito Federal. Y entonces, aquí sí ya aplica y queda mucho mejor esta gráfica, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que a veces tenemos que hacer, acomodar los datos de manera que eh, sea mucho más fácil para la persona que está leyendo nuestro reporte entender cómo se están comportando, porque eso es lo que hace la estadística, resumir el comportamiento de un conjunto de datos. Y bueno, vamos a colocarle aquí un título. Estado de origen de los estudiantes de UFIDE. Esto, bueno, esta es una información, como les comento, ficticia, parte de una información real, pero he modificado algunos datos. ¿Okay? Entonces, bueno, para ejemplo, esto no se puede considerar como real, ¿no? Pero sí parten de una necesidad real. Ok, bueno, pues entonces, aquí esto es lo que podríamos dejar. Tanto describir esta tabla, que es la que está muy específica, y también esta tabla junto con la gráfica de circulograma o de pastel, en donde hace la representación de estas proporciones. ¿Okay? Y esta, pues la verdad es que no tiene caso. La pusimos, bueno, porque teóricamente sí se puede, pero estamos de acuerdo que esto visualmente no sirve de mucho. Bueno, hasta aquí. Esto sería la representación gráfica de la variable nominal estado de origen. Ahora, vemos que tenemos otra variable también de tipo nominal, que es la variable sexo. Está clasificado en femenino y masculino. Estos son los datos que así, de esta forma, los almacena control escolar. Al menos hasta el 2020, seguramente ahora ya tendrá algunos otros identificadores, pero esta información así la tenía. Y pues va a ser exactamente lo mismo. Detectamos que es una tabla de tipo nominal y es una variable de tipo nominal y vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, aquí me gustaría considerar también la otra variable, que es la variable generación, para que nos quede una tabla bidimensional. Me explico. Bueno, aquí, si se dan cuenta, antes de proseguir, está ordenado de acuerdo a este filtro. ¿Se fijaron? Y entonces no está clasificado por generación. Lo que yo quiero es que esté clasificado por generación. Así ya queda, ¿se fijaron? Para que tenga yo mi clasificación por generación. Es decir, de la generación 2012, la licenciatura, había 63 personas, de ellas, tantos hombres, tantas mujeres, que eso es lo que yo quiero contar ahorita. Y en ese sentido voy a hacer mi tabla bidimensional. Entonces, vamos a colocar aquí. Aquí voy a considerar que la generación la puedo tener así en vertical. 2012, 2012, 2013, 2012B, 2013B, o así, no importa, entonces, pero nada más hay que manejarlo desde ahorita. O generación aquí, ¿no? Generación 2012 y aquí más bien la categoría.
bueno, el sexo, la categoría sexo, ¿no? Entonces, creo que así queda mejor. Aquí no son tantas generaciones. Tendría la 2012, la 2013, la 2014 y aquí ya voy a usar el recorrido para tener hasta la... No, no me lo recorra. No, tendría que ser el manual. 2015B, 2016B, 2018B. A ver, déjenme ver hasta dónde tengo información. Hasta 19B. Ok, así está. Y la variable sexo sería femenino, masculino, y aquí vamos a agregar una variable total por generación, ¿no? Aquí, bueno, no se puede ver en Excel tanto, pero voy a tratar de dibujarlo para que se entienda un poco cómo va aquí, así. Aquí arriba está la variable generación y aquí abajo está la variable sexo. Ok, y voy a colocar aquí los bordes. Y ahorita esto lo representaríamos ya en el documento de texto. Y voy a empezar a contar. Aquí me va a llevar algo de tiempo hacer esta tabla, ni modo. Hay que considerar eso. Es mejor hacerlo aquí con Excel que hacer los conteos. Y por eso, insisto, les puse varios datos para que pues, nos enfrentamos a la realidad. Voy a ocultar esto, porque me estorba. Entonces, vean, selecciono desde acá arriba, selecciono todas las columnas, le doy clic derecho y le doy ocultar. Siguen ahí, aquí están mis datos, pero no los voy a ver. Y así ya tengo mi tabla bidimensional que me está representando tanto la variable sexo como la de generación. Y entonces, bueno, vamos a decir otra vez a usar la función condicional, que es contar puntos sí en el rango en el rango que corresponden a la generación 2012, hasta ahí, que me los cuente si es F y cierro el paréntesis. Me marca un error, a ver otra vez. Rango. A ver, voy a hacer este rango chiquito. Para evitarlo. Ya. Sí, es que estoy escribiendo como tal el identificador y cuando se hace así tengo que ponerlo entrecomillado. Sin embargo, bueno, no lo voy a hacer así porque aquí lo tengo, ¿no? Más bien lo que hago, selecciones de la celda en donde está el identificador con el que tiene que hacer la comparación del criterio, ¿no? Entonces es la celda F. Voy a hacerlo así y si se dan cuenta queda exactamente igual que si yo lo hiciera. El rango otra vez, voy a suponer que es este rango y el criterio es que tenga una F, eso quedaría así entre comillas. ¿Sí? Eso sería la diferencia. Sin embargo, ahorita estamos practicando con pura celda. Está bien para que ya nada más seleccione que me lo tiene que comparar con esta celda que contiene justamente el identificador F. Entonces, contar, puntos y ahí viene el rango. Ahora sí voy a
Entonces considerar el rango de veras, el real, que es hasta ahí, que es hasta el C64, es la generación 2012, y me lo va a comparar o me lo va a contar siempre y cuando cumpla con el criterio de F. Cierro el paréntesis y me los cuenta. Quiere decir que en la generación 2012B hubo 28 mujeres. Y lo mismo voy a decirle, pero que me los cuente para los hombres. Sin embargo, para que esto funcione recorriéndolo, es muy importante que yo maneje exactamente el mismo rango. ¿Ya se fijaron? Es el rango otra vez de los 2000, del 2012. Y entonces eso, acostúmbrense a que si es el mismo rango, lo fijen. Aquí le pueden poner F4 y ya queda el rango fijado y entonces sí puedo recorrerlo y eso quiere decir que aquí ya me lo va a contrastar con la M. ¿Ok? Ahí está. Y la suma, pues la suma, ya será la suma de estos dos, será en la generación 2012. Hubo 28 mujeres, 35 hombres, el que me da un total de 63 estudiantes. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con la generación 2013. Sin embargo, va a cambiar el rango. Ahora va a considerar pues el rango del 2013. Y otra vez, identifico el rango y sería el rango, todos los naranjitas. Y me los va a contar siempre y cuando cumplan con el criterio de que son Fs. Cierro la condición, fijo y fijo el rango para que me recorra, pero no me lo considero el rango, porque el rango conté a estos. No eran estos, eran estos. Entonces arrastré. Ahí está, 19 mujeres en la generación 2013. Y voy a recorrer hacia abajo. Nada más confirmo que me está manejando el mismo rango, que es del 65 al 146, si me los está comparando, que sí, es este, del 65 al 146, y me los está comparando con una M o me los cuenta siempre y cuando cumpla con el criterio de que son masculinos, ¿no? Lo mismo voy a hacer ahora con la generación 2014. Y bueno, aquí voy a seguir trabajando, ya no voy a hablar y voy a completar el resto de la tabla.
Terminé. Ahora queda verificar que lo haya hecho bien. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que verificar. Y si me equivoqué, pues revisar cada fórmula. Entonces, voy a sumar. Sumé aquí todas estas. Como ya tenía aquí la fórmula, lo que hice fue recorrerla. ¿Cómo la recorro? Aquí en la mera esquinita, cuando me aparezca la crucecita negra. Es más, a ver, lo voy a hacer lento porque creo que no lo expliqué. Aquí ya tenía aplicada la fórmula. Y aquí me tengo que esperar, posicionar en la mera esquinita y cuando aparezca la crucecita esta que está con negra, recorro y eso pues me va a hacer la misma, me va a aplicar la misma fórmula, solo que recorriendo el rango, ¿no? Entonces aquí pues si se dan cuenta me está sumando este conjunto y aquí me está sumando. Y al final ya sumé por generaciones y lo que yo quiero es la suma total, confirmar si tengo al total de mis participantes. Entonces lo sumo, son 478 y sí, me parece que sí, me parece que los rangos, me parece, nada más confirmemos. Mm, No, no, algo está mal. A ver, revisemos otra vez. Tenemos aquí el rango de hasta el 64. Luego aquí tendrá que ser del 65 al 146, del 147 al 219, del 220 al 281, del 282 al 343. Aquí, a ver, otra vez, del 282. Es que aquí me faltó la generación 2017B. Entonces, contar puntos sí. Y qué bueno que así esto nos pase porque eso les puede pasar y ni modo, pues son cosas que hay que identificar porque si no, pues vamos a cometer un error en la representación de nuestros datos. Entonces, ahí está. Y lo va a comparar con la F y necesito fijar F4 y a ver si ahora sí me da, a ver, teníamos del 282 al 343, luego del 344 al 417, del 418 al 498, ¿ok? Y aquí también tiene que sumar, a ver, y me debe de dar 552 y confirmemos entonces que eso es lo que da en realidad. Ok, entonces ya tenemos los 552 estudiantes que son los que estamos considerando. Pero entonces aquí detecto que también me faltó porque están considerando Veracruz 0 y me parece que es el espacio. Porque son 552. A ver aquí. 547. A ver, hasta el 540. ¿Por qué dejamos hasta el 548?
Debe ser hasta el 553. Hasta acá. 553. Enter. Y a ver, recorro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me está dando. Este no contestó. Este tampoco, este tampoco. Cuarenta y ocho, 49, 50, 51, 52. 5 no contestaron de qué estado son. A ver, vamos a confirmar que tenemos celdas vacías. Sí, tenemos celdas vacías. Ok, entonces nada más quiero confirmar que las vacías son 2, 4, 5. Eso es aquí lo que me está ocasionando. Entonces, aquí nos hace falta agregar una no contestaron y aquí tendríamos que tener a 5 y entonces efectivamente ya me dan 552. Entonces, bueno, pues que está pasando todo esto porque son datos, son cosas que pueden pasar. Es muy importante tenerlo claro, porque si no, cuando ya se enfrenten a la realidad, como va a ser su proyecto, pues vamos a tener esos mismos problemas, ¿no? Entonces aquí no contestaron 5, ya confirmamos que efectivamente 5 no contestaron y ya me dan los 552, que son los que están considerados. Bueno, pues entonces ya quedó. Tenemos aquí la variable estado clasificada o categorizada a través de estos estados que son 1, 2, 16 estados y tenemos una categoría extra que es los que no contestaron y está considerada. Ya confirmamos que estamos considerando al total de nuestros participantes, que son 552, y ya generamos aquí una nueva tabla que me permite identificar la proporción de los estudiantes de México, del Estado de México, del Distrito Federal y de otros estados, incluyendo a los que no contestaron, que representa el 5%, y en términos porcentuales es el 1%. Aquí está, ¿no? Estos que no contestaron, que están en amarillo. ¿Okay? Ahora hicimos esta tabla, que es una tabla bidimensional, se están representando dos variables. Ya. Hasta aquí vamos. Y esta tabla nos hizo ver algunas dificultades a las que nos podemos enfrentar cuando tratemos datos y justamente la finalidad de esta unidad es que ustedes aprendan a tratar con datos y a representarlos. Suena fácil en teoría, pero a esto nos enfrentamos, a esto que nos sucedió. ¿Ok? Ahora, ¿cómo graficaríamos esto? Esto también es importante graficarlo porque la tabla, si bien resume y resume muy bien, eh, una gráfica nos va a representar mucho mejor el comportamiento de estos datos. Para empezar, bueno, vamos a colocarle aquí en negritas, como hemos manejado todos los encabezados. Esto estaría en negritas. Voy a tratarlo un poco más grande. Y aquí voy a agregar el total. Y aquí lo que vamos a tener es en total por generación de mujeres. Y el total
Ya, ¿no? Recorro esto y también me da el total de hombres. Vemos que en esta licenciatura hay más mujeres, digo más hombres que mujeres. Quisiéramos saber una proporción, vamos a agregarla. ¿Y cómo la voy a sacar? Es muy sencillo, 152 de 552, ¿cuánto es? Esta es la proporción y si la quiero yo representar con porcentaje, aprieto esta y ya está. El 28% de los estudiantes es mujer, mientras que 400 de cada 552 son hombres y esto es el punto 72, pero en términos o en forma de porcentaje, lo único que hace es multiplicar por 100 y pues me da obviamente el 72%, que es lo que complementa el 28, para que nos dé una suma de 100%, ¿no? Y esto, pues también, o sea, también tenemos que representarlo, también es información valiosa, ¿no? Bueno, pero ahora ¿a qué nos enfrentamos? A una tabla con una, un nivel de medición de las generaciones que se puede considerar como ordinal. La generación como tal no es una variable numérica. No puedo sumar a la generación, o sea, a este número, a 2012B, no puedo sumarle un 2013B. Eso no es posible. Pero sí sé que el 2012 va antes que el 2013. Sí sé que el 2013 va antes que el 2014. O sea, si hay un orden en esta variable. Esta variable se considera que es de tipo nominal, perdón, ordinal, ¿no? Entonces, esta variable sí vamos a representarla en una gráfica de barras, ¿ok? Y bueno, primero vamos bueno, a entender, ¿no? La tabla. Y entonces, ¿cómo se representaría? Podríamos hacer esto primero. ¿Ya se fijaron? Aquí tenemos los datos de la frecuencia, ¿no? Por cada generación. Y ya. Pero si nos interesa también identificar por sexo, o sea, categorizarla también por sexo, vamos a ocupar también esos datos y entonces a seleccionar igual la gráfica y entonces aquí Excel me las va a estar representando tanto por femenino como masculino y dividiendo. Y aquí se ve mucho mejor la diferencia entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que tenemos por generación. Aguas con lo que yo estoy representando. Si se dan cuenta, no involucro al total ni a la proporción, porque estos datos ya no son parte de las categorías de mi variable generación, que es una variable ordinal. ¿Sí? Esta gráfica la hice exclusivamente hasta aquí, hasta el 2019, tomando los datos totales y esta igualmente tomé los datos hasta el 2019, clasificándolos en femenino y masculino. Y entonces esta gráfica queda así. En, eh, podríamos dejarle hombres y mujeres por generación. Ahí está. Y aquí podemos dejarle matrícula de estudiantes por generación, ¿no? Y entonces ya, aquí no estoy dividiendo entre hombres y mujeres. ¿Cuál creen que nos da más información? ¿Cuál es más bonita? Pues esta, ¿no? Esta. Y de alguna manera esta, pues nos da los datos también de esta, porque finalmente si sumamos estos, este más este, pues estaría dando. Vamos ahorita a quedarnos con las dos. ¿Qué me gusta ocupar en esta? Siempre colocarle etiqueta a los datos. Ahí. Con clic derecho saqué este y si se dan cuenta aquí me gusta porque me pone los valores. Y lo mismo acá. Etiqueta a los datos.
¿Ok? Y bueno, pues con esto terminaríamos el ejercicio de hoy, que es un ejercicio en donde vimos cómo hacer tanto tablas de variables con nivel de medición nominal y ordinal, y la representación de esas tablas de manera unidimensional y de manera bidimensional. ¿Ok? Bueno, nada más déjeme confirmar que a todas las gráficas le hayamos puesto nombre. Y sí, creo que sí, ¿no? Todas las gráficas tienen nombre. Aquí las tablas, cuando ya lo reportemos, también vamos a ponerle un nombre a la tabla. Pero por el momento quedarían así. Estado, aquí le voy a poner estado de origen, me parece que queda mejor. Porque, bueno, aquí podríamos entender que los estudiantes, si bien vienen de Tamaulipas o de Veracruz, pues ya no viven ahí, no van a estar viviendo de sino es su estado de origen. Ahorita seguramente viven, ¿no?, más cerca. Entonces, esto más bien es estado de origen y así es la clasificación que hace control escolar. Entonces, vamos a dejarlo así. Ya en todo suma 500. Vamos a ponerle aquí un total. Total. Y pues con esto terminaríamos este video. A ver, Marco,